Ya. Listo. Entonces, ¿alguna... se ve la pantalla? ¿Se escucha mi voz? ¿No hay problemas técnicos? ¿Todo claro? Dígame, por favor, para comenzar ya de una vez. Sí, Alexia. Sí, Melanie. Gracias. Comenzamos entonces con la semana 11, lógica 1. Hoy nos toca abordar los siguientes puntos que tienen aquí. Bueno, hoy no, ¿no? Vamos a ver hasta la mitad aproximadamente, ¿no? Definición de lógica, lenguaje natural, lenguaje formal, una breve historia de la lógica, falacias no formales. De repente, el día de hoy veremos tan solo hasta las falacias no formales. El día de mañana veremos lógica proposicional y tablas de verdad. Bueno, okay, de acuerdo a cómo avancemos el día de hoy. En este momento estoy compartiendo pantalla completa, es decir, no estoy viendo el chat, por lo tanto, cualquier consulta o comentario que quieran ustedes que sea respondido inmediatamente, lo formulan activando el micrófono. ¿Okay? Si no, pueden formularla en el chat y esperan a que yo vea, ¿no? Dentro de unos minutos. Lógica e historia de la lógica. ¿Qué es la lógica? Es la ciencia que estudia los razonamientos al margen del contenido. ¿Okay? Es la ciencia que estudia razonamientos, inferencias, deducciones, ¿no? Al margen de lo que se diga, ¿no? Por ello, se considera una ciencia formal. Una ciencia formal también lo es la matemática, ¿no? No importa, en el caso de la lógica, qué se diga, sino el cómo se dice. No importa en la lógica sobre qué se razone, sino cómo se razona. Por eso es que a la lógica le interesa sobre todo la validez del razonamiento, ¿no? La validez. Vamos a un ejemplo rápidamente para entender lo que acabamos de decir. Si digo que todo hombre es mortal, comprenderás rápidamente que este es un enunciado verdadero. Si además digo que Juan es un hombre, comprendo que ese enunciado también es verdadero. Por lo tanto, puedo concluir que Juan es mortal. Esta conclusión también es un enunciado verdadero. Aquí tenemos tres enunciados, los tres son verdaderos, que constituyen un razonamiento. Por lo tanto, se entiende que un razonamiento es un conjunto de enunciados. Algunos funcionan como premisas, por ejemplo, todo hombre es mortal y Juan es un hombre, y otro enunciado que funciona como la conclusión, de tal manera que lo que digo en las premisas me permite llegar a la conclusión. Este es un razonamiento válido, porque la verdad de la conclusión se deduce, se infiere de la verdad de las premisas. Pero ¿qué pasa si digo todo gato es un pez? Este ya no será un enunciado verdadero, sino será un enunciado falso. Digo a la vez que Juan es un gato. Obviamente, tampoco será un enunciado verdadero. Y finalmente concluyo que Juan es un pez. Y a partir de lo anterior, también me doy cuenta que este enunciado es un enunciado falso. Sigue siendo un razonamiento. Y sigue siendo un razonamiento válido. ¿Por qué? Porque el enunciado Juan es un pez se deduce, lógicamente, de los dos enunciados anteriores. Como se dan cuenta, no importa el contenido, importa, ¿no?, la forma, la estructura de este razonamiento. ¿Y cuál es su estructura al margen del contenido? Por ejemplo, no hablo de gato, no hablo de nada, sino le pongo X, ¿no? Le pongo X.
le pongo Y, y en vez de Juan, digo Z. Todo X es Y, Z es X, por lo tanto, Z es Y. Como te das cuenta, estos enunciados, todo X es Z, en virtud de que son variables aún no identificadas, entonces tampoco pueden ser falsas. Z es X, ¿no? Z es Y, son variables. Por lo tanto, no son ni verdaderas ni falsas. Y sin embargo, sigue siendo un razonamiento correcto, un razonamiento válido, ¿no? Si te digo que todo X es Y y si además te digo que todo Z es un X, entonces concluyo que Z es Y. Esto que está aquí es la estructura o forma de cualquier razonamiento que tenga esta presentación. Es un razonamiento válido. En nuestro razonar cotidiano, en nuestro razonar válido cotidiano, hay muchas formas, hay muchos tipos de inferencias. Este es un tipo que se le conoce como silogismo, pero hay muchos más. Eso es lo que vamos a ver en los días que siguen, ¿no? Las distintas formas de razonar, ¿no? A partir de su estructura y no de su contenido. Espero entonces que haya quedado claro a qué hace referencia la lógica como objeto de estudio, al razonamiento al margen de la información, al margen del contenido. Por eso es que a la lógica no le interesa la verdad de los enunciados, solo le interesa la validez del razonamiento. ¿Ok? Bien, entonces, hasta aquí, espero que haya quedado claro. Entonces vamos a ver, voy a borrar esta parte. Voy a borrar esta parte. Vamos a ver una breve mención a la historia de la lógica. Tenemos aquí los nombres, no todos, pero sí de los más importantes pensadores, filósofos, matemáticos, lógicos, que han contribuido al desarrollo de esta ciencia. Dentro de estos nombres destacan a Aristóteles y Gottlob Frege. Aristóteles, considerado el padre de la lógica clásica o de la lógica antigua, y Frege, considerado el padre de la lógica moderna o contemporánea o lógica matemática o lógica simbólica. Todos los demás autores que están viendo aquí y otros más contribuyeron a la lógica, pero los que dieron pasos significativos fueron Aristóteles, porque inició la lógica, y Frege, porque permitió darnos una visión distinta de ella. Lenguaje natural y lenguaje formal, diferencias. Ya hemos dicho que la lógica es una ciencia formal, por lo tanto usa un lenguaje formal. No obstante, hay que distinguir este tipo de lenguaje del natural. El lenguaje natural es el lenguaje cotidiano, el lenguaje del día a día, el lenguaje con el que nosotros nos comunicamos, al lenguaje que le interesa la información o el contenido. Es un lenguaje que cae muchas veces en ambigüedad, ¿no? Incurre en ciertas falacias, ¿no? Que sirve para informar, ¿no? Frente a este tipo de lenguaje, al natural, tenemos el lenguaje formal. Es un lenguaje de estructuras, ¿no? Que es básicamente usado en la actividad científica con el fin de esclarecer, ¿no? De aclarar los conceptos y las estructuras también, obviamente, de los razonamientos, de los enunciados. Es un lenguaje formal que hace abstracción de la información o del contenido. Es artificial, es escrito, es preciso, es simbólico, es universal.
Estas, básicamente, son entonces las características del lenguaje formal. El lenguaje formal artificial es porque ha sido creado con el fin de lograr una precisión en la estructura de la información, no para lograr una precisión en la información, sino en la estructura de la información. Este detalle, ¿no?, importante lo vamos a comprender más adelante, ¿no?, conforme vayamos avanzando en estas 4 sesiones de lógica que tendremos. Si bien es cierto que a la lógica le interesa la validez del razonamiento, también es cierto que para poder comprender e identificar la validez, es necesario identificar lo inválido, la invalidez, el razonamiento incorrecto. Es decir, las falacias, ¿no? Las falacias son básicamente de 2 grandes tipos. Tenemos las falacias formales, las mismas que se definen como aquellos razonamientos que transgreden las leyes de la lógica, y las falacias no formales, como aquellos razonamientos que muestran una conexión básicamente psicológica o cuyos términos o cuya estructura es ambigua. Aquellos que muestran una conexión psicológica son las falacias de atingencia. Aquellas que muestran una ambigüedad son las llamadas falacias de ambigüedad, valga la redundancia. Las falacias no formales se las identifica porque parecen válidos, ¿no?, por la conexión psicológica, ¿no?, o por la imprecisión en su estructura. Parecen válidos debido a las circunstancias. El día de hoy no vamos a ver las falacias formales, porque para poder comprenderlas necesitamos antes comprender y saber cuáles son las leyes lógicas, pues las falacias formales las transgreden. Entonces tendríamos que saber qué transgreden. Pero el día de hoy no nos toca ver leyes lógicas, eso lo veremos la próxima semana. Y obviamente la próxima semana también entenderemos sus falacias. El día de hoy vamos a estudiar las falacias no formales. Y dentro de ellas veremos las de atingencia y las de ambigüedad. ¿Ok? Obviamente no vamos a ver todas las falacias no formales porque nos faltaría el tiempo, ya que, según lo que se sabe, en el discurso humano se han descubierto cerca de 200 falacias no formales. No vamos a ver las 200, ni mucho menos. Vamos a ver tan solo 6 o 7, ¿no?, para tener una idea de qué trata estas falacias. Entonces, nos detenemos en las falacias no formales. Como les había indicado, las falacias no formales son de atingencia y de ambigüedad. Veamos las de atingencia. Muestran no una conexión lógica, sino una conexión psicológica, ¿no?, debido al contexto, debido a las personas, debido a las circunstancias, entre sus enunciados. Veamos entonces. Tenemos el llamado argumentum ad hominem, argumento contra el hombre. Tiene la siguiente estructura. A dice B. Se cuestiona a A. Luego se cuestiona a B. A dice B. Alguien dice tal cosa. Yo cuestiono a la persona que dice. Por lo tanto, deduzco falazmente que lo que dice es incorrecto, ¿no? Que lo que dice es incorrecto. Voy a dar un ejemplo, ¿no? Mario Vargas Llosa, que sería un A, dice que el capitalismo es el mejor de los sistemas, ¿ok? Eso es lo que dice. Que el capitalismo es el mejor de los sistemas.
Bien, se cuestiona a Mario Vargas Llosa diciendo que Mario Vargas Llosa es un amante de las corridas de toro, por lo tanto no es un amante de los animales, ¿no? Se ataca a la persona, por lo tanto se cuestiona el hecho de que haya dicho de que el capitalismo es el mejor de los sistemas, ¿no? Entonces no se ataca lo que ha dicho, se ataca a la persona, ¿no? Y a partir de atacar a la persona, entonces se cuestiona lo que ha dicho. Ya, esa es una falacia. Yo podría decirte, sí, efectivamente, no estoy de acuerdo con el capitalismo, pero no te puedo dar como argumento el hecho de que Mario Vargas Llosa sea una mala persona porque le gustan los animales, o no le gusta porque le gusta la corrida de toros, perdón, ¿no? Y eso lo haría una mala persona y eso lo descalifica para hablar sobre política, ¿no? En absoluto, ¿no? Sería una falacia, sería una total falacia, ¿no? Cuando Montesinos, esto me acuerdo muy bien, yo era bastante pequeño, eh, eh, empezó a mencionar a quienes había corrompido y a quienes les había dado dinero del Estado. Empezó a soltar nombres, grandes empresarios, políticos. Entonces, en los programas de televisión, y yo me acuerdo, en los programas de televisión, estos sindicados iban, ¿no? Para defenderse, y una de las cosas que decía era, ¿cómo le vas a creer a Montesinos, tremendo corrupto, tremendo delincuente? Decía, ¿no? ¿Cómo le vas a creer a él? Sobre lo que él dice de mí, yo que soy un gran empresario, he dado trabajo a tanta gente, etcétera, ¿no? Un empresario próspero, ¿no? Entonces, ¿cómo le vas a creer a ese delincuente? Ahí están atacando a Montesinos, es decir, no están atacando a lo que dijo Montesinos, sino están atacando a Montesinos, están atacando a la persona. Por lo tanto, se incurría en esta falacia ad hominem. Es muy común, ¿eh? Como los sacerdotes se ponen a hablar sobre la familia, de cómo criar a nuestros hijos si ellos no tienen hijos o no pueden tener hijos, ¿no? Es como alguien que no puede tener hijos puede hablar sobre los hijos, ¿no? Ahí están atacando a la persona, ¿no? Ahí están atacando a la persona. Entonces, eh, eh, este, em, eh, el ataque personal, ¿no? Invalida todo razonamiento. De ahí que se le conozca como falacia, con este nombre técnico, ¿no? Argumentum ad hominem, argumento contra el hombre, ¿no? Luego tenemos el denominado argumentum ad baculum. A dice B. Si no se acepta B, ocurrirá X amenaza. Luego, B es verdadero. A dice B. Si no se acepta lo que se ha dicho, entonces ocurrirá tal cosa, se castigará tal cosa, ocurrirá algo pernicioso. Por lo tanto, para que no ocurra eso, B ha de ser verdadero. Por ejemplo, ¿no? Alguien dice, señor, retírese de aquí, ¿no? Si no se acepta lo que ha dicho, entonces, si no hace lo que yo digo, por ejemplo, entonces, ¿no? Lo golpearé, ¿no? Amenazo con golpearlo. Luego, lo que he dicho es verdadero. Tiene que salirse de aquí, ¿no? Es una forma de razonar que amenaza la integridad o amenaza la tranquilidad, ¿no? Cuando de repente una vez nos han dicho, si no haces tu tarea, no saldrás al parque en la tarde a jugar con tus amigos. Se estaba incurriendo en una falacia, ¿no? Ad baculum, ¿no? Si no haces la tarea, entonces no saldrás a jugar. Uno se pone a pensar lógicamente que no hay conexión lógica, ¿no? ¿Qué tiene que ver hacer la tarea con jugar en el parque? No tienen nada que ver. Y sin embargo, en esta conexión psicológica, ¿no? Si no hago la tarea, entonces no saldré al parque. Si no hago la tarea, entonces no podré cumplir el deseo de salir al parque a jugar, ¿no? Entonces, hay una conexión psicológica que parece válida, obviamente, en los niños.
a una persona adulta no le puedes argumentar de esa manera. Lo que significa que esta falacia funciona en la práctica en ciertas circunstancias. Solo en ciertas circunstancias, lo que demuestra con creces que no hay conexión lógica, ¿no? Porque la lógica no hace referencia a las circunstancias, hace referencia a la estructura del razonamiento. Luego tenemos el denominado argumentum ad ignorantiam, ¿no? Tiene la siguiente forma, ¿no? A dice B. B no se puede refutar. Luego, B es verdadero. A dice B. Yo te digo que ayer soñé que volaba por los aires, ¿no? Que volaba ¿no? Encima de las montañas, encima de los bosques. Como tú no puedes refutarme eso, como tú no puedes decir que no soñé eso, ¿no? Porque forma parte de mi intimidad, ¿no? De mi subjetividad. Entonces, tendrás que creerme que soñé. Ese tipo de falacia está en la base de uno de los métodos más importantes del psicoanálisis. Ustedes de repente saben, ¿no? El psicoanálisis tiene por uno de sus métodos la interpretación de los sueños, en donde el psicoanalista pregunta al paciente que está descansando en el diván, que soñó, con el fin de que el psicoanalista interprete sus sueños. Lo que significa que el paciente contará su sueño y el psicoanalista tendrá que aceptar que efectivamente soñó eso, ¿no? Porque el psicoanalista no puede refutar que no soñó eso. Tiene que aceptar que soñó eso. Entonces, B no se puede refutar, luego entonces B es verdadero, ¿no? Entonces, en el meollo del método psicoanalítico de interpretación de los sueños se encuentra esta falacia. Ahí tenemos un argumento contra el psicoanálisis, ¿no? Cuyo método, al menos este método, se basa en una falacia. ¿Okay? Un ejemplo que escuchaba mucho y que por un tiempo repetí mucho y que lo vuelvo a repetir porque me gusta el ejemplo, ¿no? Y que tiene que ver pues con la historia de Lima, ¿no? Es el de la casa Matusita, seguramente has escuchado. Por mucho tiempo se decía que en la casa Matusita hay fantasmas. Y como no se puede decir que no hay fantasmas, entonces hay fantasmas. Bueno, como nadie ha demostrado que no hay fantasmas, entonces se deduce lo contrario, que sí hay, ¿no? Ese tipo de argumento en donde, como no se puede demostrar lo contrario, entonces se acepta lo afirmado, ¿no? Había un argumento también, ¿no? Dentro del ámbito de la lucha contra el darwinismo, que muchos decían, ¿no? Como el darwinismo no ha hallado el eslabón perdido entre el hombre y el simio, decimos así, como no se ha hallado ese eslabón perdido, entonces se demuestra que el darwinismo es falso, ¿no? Entonces, igual, es un argumento ad ignorantiam. Sigamos con las falacias de atingencia, y en esta oportunidad nos toca ver el argumentum ad populum, el argumento en relación al pueblo o a las masas. Dice, A dice B, pero A es la mayoría de las personas, o es un grupo muy grande. Luego, lo que dicen es verdadero, ¿no? En la base de las encuestas se encuentra esta falacia, argumentum ad populum. Ustedes han escuchado en la televisión seguramente decir que muchas de las encuestas que nos hacen saber los medios de comunicación están manipuladas y que han de colocar o que colocan a ciertos candidatos que en realidad tienen muy poca aceptación en los primeros lugares. No lo sé, eso es lo que dice. ¿Okay? ¿Con el fin de qué? Con el fin de que las encuestas, o sea, la mayoría de las personas, ¿no? O un grupo importante de personas, dicen que tal candidato es el mejor y que por ellos van a votar, ¿no? Entonces, muchos, en virtud de que no tienen un candidato fijo,
de repente deciden votar por ese candidato debido a que la mayoría de las personas dicen que van a votar por él, ¿no? Mayoría manda, si gustas, ¿no? En este caso, estamos frente a un argumentum ad populum. Luego tenemos el argumentum ad verecundiam. Tiene la siguiente estructura. A dice B. A es una persona de renombre, conocida. Por lo tanto, lo que dice es verdadero, ¿no? El argumentum sobre la autoridad, ¿no? Ustedes seguramente han escuchado a los llamados líderes de opinión, ¿no? Son personas pues, que tienen programas de televisión y que opinan sobre la coyuntura política social, ¿no? O que escriben en ciertos periódicos, ¿no? La sección de opinión, en donde no pretenden ser objetivos en absoluto, sino mostrar una opinión razonable en la medida de lo posible, ¿no? O un discurso coherente, aunque no digamos verdadero, pero sí coherente en la medida de lo posible, ¿no? O estos tuiteros, ¿no? Estos tuiteros. Y que son líderes de opinión, ¿por qué? ¿No? Porque marcan una tendencia o pretenden marcar una tendencia, ¿no? Y son conocidos porque los vemos en la televisión, los leemos en los periódicos o leemos constantemente su Twitter, ¿no? Entonces, A dice B, tal persona de renombre dice tal cosa. Esa persona es de renombre, debe saber seguramente, y luego lo que dice es verdadero, ¿no? Ahí estamos también frente a una falacia, un argumentum ad verecundiam, así se le conoce, ¿no? Argumentum ad misericordiam, que apela a la compasión, ¿no? A dice B, A merece piedad por una serie de razones. Por lo tanto, lo que ve, lo que dice es verdadero, ¿no? Eh, Vamos a suponer que un alumno está a punto de reprobar un examen y con el fin de no reprobar, se acerca a su profesor y le cuenta una, ciertos hechos que le han acontecido, ¿no? Este, que suscitan o pretenden suscitar piedad, pena. ¿Con qué fin? Con el fin de que el profesor lo apruebe, ¿no? Profesor, por favor, no me desaprueben este examen, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque he tenido un día pesado, esta semana ha sido dura, ¿no? Me, me despidieron un trabajo, qué sé yo. Por estas razones, por favor, no me desaprueben. Entonces, el profesor, vamos a suponernos, se apiada de él y no lo desaprueba. Entonces, ahí estamos frente a un argumento, un ad misericordia. ¿Qué tiene que ver, lógicamente hablando, ¿no? ¿Qué tiene que ver el aprobar o desaprobar un examen con el hecho de que ha sido despedido de su trabajo? ¿No? No tiene nada que ver. Y sin embargo, psicológicamente sí hay una conexión, psicológicamente, en virtud de esa circunstancia. Ese tipo de falacias las vemos constantemente cuando subimos a los carros, o cuando subíamos, en todo caso, porque yo bastante tiempo que no subo un carro, o un micro, y espero ustedes tampoco. En la que subía pues una persona, ¿no? Humilde, ¿no? Y nos contaba una triste historia, ¿no? ¿Con qué fin nos contaba una triste historia? Con el fin de apoyarlo, ¿no? Monetariamente, unas monedas, o que le compremos unos caramelos. Entonces uno empieza a reflexionar, ¿no? Lógicamente hablando, ¿qué conexión hay entre que le compre un caramelo y la triste historia que me ha contado? No hay ninguna conexión lógica, pero sí, obviamente, hay una conexión psicológica, ¿no? Despierta mi compasión y por eso lo apoyo. Lo importante es darnos cuenta de que no hay una conexión lógica, ¿no? Pero desde ya les digo, pues si aparece esta situación hay que apoyar, ¿no? Hay que apoyar, pero dándonos cuenta que es una falacia. Y esta parte me permite a mí poder decirles que a la lógica le interesa identificar las falacias, pero solo identificarlas, ¿no?
En ningún momento, en virtud de este ejemplo, ad misericordia, en ningún momento la lógica pretende decirte, y obviamente yo tampoco pretendo decirte que no apoyemos a las personas. Por supuesto, apoyémoslas, ¿no? Pero démonos cuenta que es algo falaz, ¿no? Y si te das cuenta, a partir de estos ejemplos que he dado de todas estas falacias de atingencia, ¿no? En realidad siempre aparecen, constantemente en los discursos, constantemente, ¿no? En el diálogo, ¿no? En la cotidianidad, y nosotros mismos hemos incurrido en estas falacias. Lo importante es que muchas veces son útiles. La lógica a veces en las relaciones humanas no basta. Entonces, necesitamos transgredir la frialdad de la lógica eh, eh, este, eh, haciendo uso de estas falacias, ¿no? Sabiendo que son falacias, lo importante es conocerlas, ¿no? Identificarlas. Tenemos también la denominada pregunta compleja. La falacia denominada pregunta compleja tiene la siguiente forma. A pregunta B, pero B supone una pregunta X ya respondida, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, tú acabas de dar un examen, vamos a suponer, y viene alguien y te pregunta, ¿y no te ampallaron en el examen? Oye, ¿no te ampallaron en el examen? Sea que digas que no te ampallaron o sea que digas que sí te ampallaron, lo cierto es que la pregunta supone una pregunta previa no formulada y que ha sido respondida supuestamente por ti. La pregunta previa no formulada es, ¿copiaste? Y la respuesta supuestamente respondida por ti es, sí copié. Entonces recién aparece la pregunta que nos atañe, ¿no? ¿Y no te ampallaron en el examen? ¿No? Ese tipo de pregunta compleja, ¿no? Es muy útil, ¿no? En las investigaciones policiales, en los interrogatorios, ¿no? En los litigios de la jurisprudencia, ¿no? Ese tipo de preguntas, ¿no? Sirve, ¿no? Justamente para sonsacar, se dice, ¿no? Alguna información que el entrevistado no quiere formular, ¿no? Y con el fin de que se le escape, ¿no? Alguna respuesta a una pregunta implícitamente formulada, implícitamente formulada. Son útiles, sí, es cierto, pero hay que también saber que son falacias, ¿no? Con todo esto, lo que les quiero decir es que las falacias, pues, suelen en múltiples ocasiones, en determinados casos, debido a particulares circunstancias, ser útiles, ¿no? Ser útiles. Y sin embargo, son, pues, razonamientos incorrectos. Y eso es lo que hay que saber explicitar. Bueno, estas son las falacias no formales, las falacias de atingencia. También tenemos las falacias de ambigüedad, ¿no? Cuando elaboré las diapositivas, no me percaté de que no había hecho la diapositiva de falacias de ambigüedad, ¿no? Me pasé de frente al tema de lógica proposicional. Entonces, voy a explicarles esta falacia de ambigüedad aquí, en este cuadrito, ¿no? Entonces vamos a tachar este título y vamos a colocar por título aquí, un ratito, falacias no formales. Ya hemos visto las falacias de atingencia, ahora vemos las falacias de ambigüedad. ¿Ok? Listo. Nos toca ver entonces las falacias de ambigüedad. Como su mismo nombre lo indica, este tipo de falacias, ¿no? Muestran
algunos conceptos o términos o toda la estructura imprecisa, ambigua. Las falacias de ambigüedad son de varios tipos, pero nosotros tan solo vamos a ver tres tipos. Vemos las denominadas falacia del equívoco, la falacia de anfibología y la falacia de énfasis. Las falacias de equívoco. Cuando en un argumento, lo voy a colocar aquí, ¿eh? Cuando en un argumento hay un término o varios términos que se repiten con significados distintos. En un razonamiento, los términos que se usan deben tener el mismo significado. Pero cuando en un argumento los términos que se usan, que se repiten, tienen distintos significados, entonces ahí es cuando se incurre en la falacia del equívoco. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, Juana es una lora, entendiendo de que Juana habla mucho, ¿no? Juana es una lora, ¿no? Los loros tienen plumas, por lo tanto, Juana tiene plumas, ¿no? Voy a colocar aquí el ejemplo, ¿ya? Juana es una lora, entendiendo por lora a que habla mucho, ¿no? Los loros tienen plumas. Aquí la palabra loro, obviamente, se está refiriendo al animal, al ave. Entonces yo concluyo que Juana tiene plumas. Tiene plumas, ¿no? Como te das cuenta, entonces, la conclusión es hasta risible, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí se ha incurrido, en este razonamiento, se ha incurrido en la denominada falacia del equívoco, ya que hay un término que se repite, en este caso la palabra loro, ¿no? Es que tiene dos significados distintos, ¿ok? Bien, bien. La falacia de anfibología no hay que confundirla con la falacia del equívoco, pues a veces suele confundirse. Se suele incurrir en esta falacia de anfibología, ¿no? Cuando, voy a escribirlo aquí, cuando toda la estructura de un razonamiento es impreciso. No es necesario que se repita términos. Voy a dar un ejemplo, ¿no? Aquí nomás voy a dar el ejemplo, aquí chiquito. La lora de Juana habla mucho. La lora de Juana habla mucho. Solamente eso. Aquí el término, no hay ningún término que se repita. Ni siquiera el término loro se repite, ¿no? Pero, como te das cuenta, cuando decimos lora de Juana,
te das cuenta rápidamente que es impreciso. ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿A que Juana es una lora y por lo tanto habla mucho? ¿O nos estamos refiriendo a la mascota de Juana, que es un loro y que habla mucho? No sabemos. En este caso, estamos incurriendo en la falacia de la anfibología. Esta es la gran distinción entre la falacia del equívoco y la falacia anfibológica. Repito, la falacia del equívoco repite términos en el mismo razonamiento. En cambio, en la falacia de la anfibología no se repiten términos, sino que toda la estructura es imprecisa. Y finalmente, tenemos la falacia de énfasis, ¿no? Se incurre en esta falacia cuando se intensifica algún o algunos términos o palabras, ¿no? Términos. Para dar cierto sentido. Cuando se intensifica algún o algunos términos, lo que se pretende decir, para dar cierto sentido, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ves en el periódico, aquí está el ejemplo, ¿ya? Ves en el periódico, ¿no? Bien grande, ¿no? Ciego, mata, ciego, mata a 100, ¿no? Es el periódico. El periódico La Chuchi, ¿ok? Ciego mata a 100. Entonces uno pues se sorprende, ¿no? Y aquí abajito dice, ciego de ira, un campesino con su escopeta mató a 100 cuervos porque le destruyeron la cosecha. Entonces, como te das cuenta, se intensificó parte de toda la información para dar énfasis, ¿no? Así, y con ello, ¿no? Darle cierto sentido y lograr algo. ¿Cuál es lo que se quiere lograr en este caso? ¿No? La atención del lector, la compra del periódico si gustas, ¿no? Ciego mata a 100, ¿no? Cuando en el fondo lees toda la información, pues en realidad es una información banal, ¿no? Simple, ¿no? Otro ejemplo, ¿no? O cuando vas al supermercado, ¿no? Seguramente has visto un producto cuyo precio se ofrece de este modo, ¿no? Ese producto cuesta 99.9 soles, ¿no? Por supuesto, ¿no? Un precio con 2 dígitos es mejor que un precio con 3 dígitos, pero 99.9 es 100, ¿no? Pero cuando ves 100 son 3 dígitos y eso, psicológicamente, eso marca pues una especie de rechazo, ¿no? Porque parece caro. En cambio, cuando ponen 99.99 chiquitito, ¿no? Ya no es pues no muestra pues psicológicamente un rechazo, ¿no? Porque solamente son 2 dígitos. Y en algunos casos incluso yo he visto, ¿no? Incluso yo he visto, hasta ponen 98, ¿no? 98. Bueno, ahí está, ¿no? ¿Quién va a pedir 2 céntimos devueltos, ¿no? Justamente pensando en eso, ¿no? En el fondo tú pagas 100, ¿no? También pues aquí hay una falacia de énfasis, ¿no? Bien, bien, entonces aquí nos quedamos, ¿no? Aquí nos quedamos. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no se haya comprendido? ¿Todo claro? Más o menos, ¿no?
Estoy leyendo en este momento, Melanie me preguntaba, profesor, ¿el ad baculum es como una condicional? ¿El ad baculum es como una condicional? Bueno, puede tener una forma de una condicional, ¿no? Como te das cuenta, te refieres a una estructura, ¿no? Podría tener la forma de un condicional, aunque no necesariamente, ¿no? Mira, como te das cuenta, mira, en el ad hominem también tiene la forma de una condicional. Luego, luego, luego. Si usé tal cosa, luego sucede esto, ¿no? En el caso de el arpopulum adrecundiam también, ¿no? Misericordiam también, ¿no? Todos, si le queremos dar una estructura, tendrían la forma de un condicional, ¿no? Y no habría ningún problema, ¿no? He colocado las formas condicionales bajo esta estructura, ¿no? Justamente para que pueda recordar mejor, ¿no? Y siempre es A dice B, salvo en la pregunta compleja que es A pregunta B, ¿no? Alexia me pregunta, me dice, ¿no? Profesor, un ejemplo de argumentum ad hominem sería acusar de imposibilitado a una persona por sus hechos, género, apariencia, edad, etcétera, y no por sus conocimientos. Por ejemplo, no puedes ser profesor en esta institución porque eres muy anciano. Sí, efectivamente, ¿no? Ese es un ejemplo clarísimo, efectivamente, Alexia, perdón, de un argumentum ad hominem, ¿no? Tú no puedes ser profesor, ¿no? En esta institución porque eres anciano, efectivamente, ¿no? Quedas descalificado de enseñar porque ya tienes una mayoría de edad, ¿no? Es bastante anciano. Efectivamente, así es un argumentum ad hominem. Eh, sí, pues, sí, pues. Ahora, hay que ver cierta... Um, hay que precisar algunas cosas, ¿no? ¿No? Si solamente lo muestras así, así como está, tú no puedes enseñar en este lugar porque estás anciano, ¿no? Entonces, sí, pues tiene toda la fórmula de un ad hominem, ¿no? Pero si atendemos a ciertos detalles, porque recuerda que las falacias lo son básicamente porque atienden a circunstancias, si atendemos a ciertos detalles, podría decir incluso que no, por ejemplo, ¿no? Por ser anciano, entonces tienes muchas enfermedades, ¿no? Por ser anciano, entonces estás débil, ¿no? Por ser anciano, ¿no? Vives muy lejos, ¿no? Y eso te impediría llegar a la institución a tiempo. De repente, estoy poniendo una serie de particularidades, ¿no? Estoy inventando también, creando, ¿no? ¿No? Y por esas razones no puedes trabajar en esta institución, ¿ok? Entonces, ahí me parece, ¿no? Que no se estaría incurriendo en una falacia, al menos no una falacia ad hominem, ¿no? Porque se está argumentando de por qué no puedes ir a la institución, ¿no? Porque puedes enfermarte, ¿no? En ningún momento está atacando a la persona, sino a las circunstancias en relación a la salud que rodean a esta persona, ¿no? Recuerda que una falacia ad hominem ataca a la persona directamente, ¿no? Entonces, me parece, creo no equivocarme, tendríamos que afinar el ejemplo, obviamente, que estoy estudiando, que no se incurriría en un argumentum ad hominem, ¿ok? ¿Qué argumento sería? Bueno, parece ser, vamos a pensarlo en este momento, ¿no? Que no sería una falacia, ¿no? Tendría esta forma, miren, tendría esta forma. Si una persona tiene problemas para llegar a una institución y si una persona tiene problemas para llegar a una institución educativa, ¿no? Y si una institución educativa tiene por función brindar conocimientos a los alumnos de modo puntual, ¿no?
Y si la persona, por no poder llegar a tiempo a la institución, entonces no podrá hacer que la institución cumpla su función, entonces esta persona no puede enseñar en esta institución. Como ves, pues el argumento es un poco más complejo, ¿no? Pero si atendemos a este argumento, te darás cuenta que no está atacando a la persona en absoluto por su ancianidad. Ahora, si esta persona es anciano o no, eso es lo de menos, ¿no? Me está hablando sobre la imposibilidad de llegar puntualmente a la institución. En este caso, este argumento es un poco complejo, como te podrás cuenta, tiene que ser complejo, no puede ser de otra manera, porque estamos ya detallando bastante. En este caso, no sería una falacia, ¿no? En este caso no sería una falacia, porque no se estaría atacando al hombre, ¿no? Sino se está argumentando cada punto. Y podríamos seguir argumentando un poco más. Claro, el argumento sería mucho más complejo, mucho más denso, ¿no? Pero a veces esa densidad es necesaria para aclarar ciertas cosas. Pero si se ha seguido el argumento, te darás cuenta rápidamente que no sería un argumento falaz. Por el contrario, sería un argumento válido. ¿Ok? Entonces, espero que haya quedado claro, no sé, ¿no? Espero que haya quedado claro, ¿no? Eh, algo así, si podemos resumirlo, ¿no? Si toda institución educativa tiene por función brindar conocimientos a los alumnos, y si esta persona no puede brindar esos conocimientos a los alumnos, porque ha llegado tarde, qué sé yo, o porque Fibre va a llegar tarde, qué sé yo, entonces esta persona no puede trabajar en esta institución. Ahí creo que he resumido lo anterior, ¿no? Entonces, como te das cuenta, no es el ataque a la persona. Ahora, es que si esa persona es anciana o no, eso ya no nos interesa, ¿no? O sea, no le interesa el argumento en todo caso. Ni siquiera lo menciona, ¿no? Entonces, eh, espero que haya quedado claro, ¿no? Bien, bien. Y sería un argumento lógico, ¿ah? El último que acabo de dar, ¿no? No sería una falacia. Pero así como lo has puesto, no puedes enseñar porque eres anciano, ya, ahí sí es falacia, ¿no? Ahí estás apuntando a su ancianidad, ¿no? Ahí sería falacia, ¿no? Bien, bien. ¿Cómo te das cuenta? Y como se dan cuenta, entonces, pues, distinguir las falacias a veces es complejo. Distinguir las falacias a veces es complejo, ¿no? Pero lo importante es hacer, pues, estos ejercicios mentales de distinción. Bien, bien. Entonces, aquí nos quedamos, ¿no? La próxima semana, no, perdón, mañana vemos lógica proposicional. Me hacen acordar, por favor, ¿ya? Lógica proposicional. Bien, entonces detengo la grabación.